Buenas tardes, hermanos, hermanas. Seguimos estos sábados con los estudios que el Señor pone en nuestro corazón. Esperemos que sean de provecho para vosotros. Para mí lo son, porque siempre hay cosas nuevas en las Escrituras que encontramos. Hoy tenemos ya que iniciar prácticamente el estudio de un libro nuevo, de un libro que es continuación del Evangelio de Lucas, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Un libro que no voy a hacer ninguna introducción larga, sino que voy a dar unos cuantos pincelazos para que conforme más adelante vayamos estudiándolo, comprendamos algunas cosas que aparecen en él. Primero, decir que el libro de los Hechos Apostólicos, o como en su momento se pudo llamar, Hechos de Pedro y Pablo, porque resulta que este es un libro que del capítulo 1 al 12 el protagonista principal es Pedro y el capítulo 13 al 28 el protagonista principal es Pablo. Es una continuación del desarrollo de la primera comunidad cristiana. Olvidémonos, y lo digo sinceramente cuando decimos iglesia, de una institución. Olvidémonos de lo que decimos cuando decimos iglesia, de una estructura. No, la eclesía es la congregación. Cada congregación forma una comunidad de creyentes en Jesús. No es una institución. Ni siquiera aquellos que atestiguan que a partir de Pentecostés se fundó la iglesia. No. Hay un error, para mí grave. Lo que es la comunidad de seguidores de creyentes en Jesús se forma, se inicia cuando el Señor Jesús empieza ya a recoger a aquellos primeros discípulos en Capernaum. Pero sigamos. Otros titulan el texto que también los hechos del Espíritu, porque da la impresión de que si el Evangelio de Lucas nos habla de los hechos de la historia de Jesús con su muerte y su resurrección, es a partir de su ascensión al cielo que aparece el Espíritu Santo guiando a aquella comunidad cristiana. No vamos a meternos en cosas académicas, pero sí también hay que decir, por si a alguno le interesa profundizar más en el tema, que el texto de Hechos, hay dos textos, diríamos no originales, sino primeros encontrados. Está el texto alejandrino o egipcio, que es sobrio, más breve, más conciso, y tenemos el texto que se llama occidental, que es del cual nuestras Biblias hacen la traducción. Es interesante. También es interesante comprobar cómo Lucas, igual que todo el Nuevo Testamento, utiliza el texto llamado de los 70, es decir, la traducción que se hizo antes de Cristo, unos siglos antes, para aquellos judíos que estaban en la diáspora y que habían perdido ya el lenguaje hebreo y que querían seguir, evidentemente, en la fe hebrea. Entonces lo que se hace es que unos traductores, sobre todo llega a Alejandría, unos traductores traducen
el texto hebreo al griego para que esté al alcance de aquellas comunidades que ya no hablaban hebreo. Hay muchas historias, muchas invenciones de que si eran 70, que tradujeron a la vez todos lo mismo, la misma parte. Todo esto no deja de ser dentro del folclore, y lo digo de corazón, el folclore de las tradiciones que intentan precisamente darle un carácter de valor a un texto a través de historias inventadas. El valor que tiene los 70 es impresionante, sobre todo porque además fue usada por los apóstoles como texto básico en sus predicaciones fuera del ambiente hebreo. Por eso no es de extrañar que tanto Lucas, que estamos tratando hoy, como Mateo y todos los demás, incluso Pablo, cuando citan un texto del Antiguo Testamento, lo citan precisamente de la traducción de los 70. Y como ya dije en su momento, tenemos ejemplos clarísimos. Por ejemplo, cuando se dice en Mateo que he aquí una virgen dará a luz, en el texto hebreo no dice virgen, dice un alma, es decir, una doncella. Pero claro, no había otra palabra que pudiera reflejar la palabra alma, doncella. Solo había una en griego y ponen parteros, es decir, virgen. Por lo tanto, ya tenemos otro detalle, que los textos que cita Lucas son mayoritariamente, prácticamente todos, son de las Biblia, traducción de los 70. Además, hay narraciones de carácter teológico, más bien que una literalidad. Están basadas en hechos que han sucedido, reales, pero, como hemos dicho muchas veces, depende de quien lo ve, quien lo recibe y quien lo expresa. Siempre hay algunas cosas. Por ejemplo, las veces que aparece lo que se llama, entre comillas, había que verlo, la conversión de Pablo en el camino de Damasco, que está citada varias veces en Hechos de los Apóstoles, como hay algunas diferencias que ya iremos tratando en nuestro estudio si el Señor lo permite. Lo que sí que hay que destacar, que Lucas une el momento en que Jesús resucitado del Evangelio de Lucas y Hechos en un punto determinado. Y nos quiere expresar el crecimiento de la comunidad que empezó a llamarse dentro de la sinagoga los nazarenos o nazareos, tema importante también. Si alguna vez se presenta el tema, hablaremos de Jesús como nazareo, nazareno o de Nazaret. Ya hablaremos en su momento. Es decir, de los nazarenos que vivían, como veremos en Hechos de los Apóstoles, vivían en las comunidades sinagogales y eran llamados esos que siguen al nazareno, y después, cuando el Evangelio se expande, se llaman cristianos. También hay otros nombres que aparecen, los del camino, los de la vida, etc. Hay un punto de inflexión en el año 70, cuando Jerusalén es destruida por Tito, los romanos la destruyen, que ahí ya hay un antes y un después. Persecuciones también dentro de Jerusalén, de aquellos que eran los seguidores de Nazareno, que, repito, en principio no estaban separados de la sinagoga,
y que eso les obliga a ir a Galilea, a Samaria y al final a todos los gentiles. Es, en el fondo, un proceso de ampliación de la comunidad cristiana. Pero hoy, si os parece, vamos a empezar con el versículo 1 o 2, que no deja de ser interesantísimo. Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, estimado Teófilo. Hemos de tener en cuenta, primero, que Teófilo se traduce siempre como un nombre propio, Teófilo, pero que significa Theos, Dios, filo, tener afición, afecto a Dios. Por lo tanto, se traduce siempre, estimado Teófilo, como en el Evangelio de Lucas al principio, que también va dirigida a Teófilo, pero puede ser un personaje real, como decir, estimado a aquel que ama a Dios. Es igual. Aquí está así y hemos de entenderlo de esa manera. Dice, en mi primer escrito, se está refiriendo el autor del Hechos de los Apóstoles al primer escrito que se le atribuye a Lucas, dice, me referí a todas las cosas que hizo Jesús y enseñó desde el comienzo. Hay una realidad que a veces puede sorprendernos. El comienzo de Jesús fue realmente en su bautismo. Jesús empezó a manifestarse como el Mesías enviado por Dios desde el bautismo. Pero claro, tenemos hechos anteriores, tenemos cosas que desconocemos, lo que se llama la infancia, la vida oculta de Jesús, que Lucas precisamente nos habla de que a los 13 años fue al templo. Es la edad en que el judío tomaba la mayoría de edad y ya podía participar de las actividades de la sinagoga. Pero bien, dice desde su comienzo, es decir, desde el inicio. Después veremos una cosa curiosa que nos enseña. Dice, hasta el día en que fue llevado arriba, fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esta frase se puede traducir de varias maneras. Hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones, y fue llevado por el Espíritu Santo y delante de los apóstoles. Es decir, el personaje pneuma es quien lo lleva al cielo, o es quizás el que lo guía a las instrucciones dadas para él, por él, a los apóstoles. Es igual, es igual. Pensar que el Espíritu Santo aún oficialmente no se había derramado ni se había dado a la primera comunidad de apóstoles. Por lo tanto, nos quedamos hoy con esto. Nos quedamos hoy, además, con un interesante detalle. Tenemos que, en varios pasajes, el Señor nos enseña o nos dice, por ejemplo, en Hechos 10:40, y ya con esto acabamos hoy, hay un detalle curioso, dice 10:40 en el discurso que hace Pedro, dice, Dios, repito, Hechos 10:40, Dios
lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Es decir, la aparición de Jesús también es un don de Dios que capacita a Jesús resucitado a que Él se manifieste. Vamos a dejarlo hoy aquí, hermanos y hermanas. Mucha información quizás. Repetir el vídeo 2 o 3 veces. Y si repito, si hay alguna pregunta que os interesa, enviármela y hablamos. No te olvides, pon me gusta y suscríbete. Amén.